editoriales del Senado de la República en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz del Senado mexicano. Es un honor presentar a todos y cada uno de los senadores y senadoras de la República e invitados especiales que esta tarde nos honran con su presencia. Senador por el Estado de Querétaro, Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Licenciada Virginia Franco Jiménez, secretaria técnica de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Desde luego contamos con la presencia del autor de esta obra literaria, el señor Ricardo Ampudia. Asimismo, contamos con la presencia de nuestros comentaristas de esta obra, el periodista Rafael Cardona. Doctor Sergio Sarmiento. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del maestro Paulo Carreño. Dentro de los agradecimientos especiales de esta tarde, queremos agradecer la presencia de la senadora Hilda Estela Flores Escalera, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida a esta presentación literaria, escucharemos el importante mensaje a cargo de la licenciada Virginia Franco Jiménez, secretaria técnica de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Por favor. Creo que se escuchaba mal, ¿verdad? No se escucha. ¿Cómo se escucha ¿Me escuchan bien? Bien. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer recibirles en el Auditorio Octavio Paz, que es tan emblemático en el Senado de la República. Y a nombre del senador Luis Sánchez Jiménez, que les envía una disculpa por no poder asistir, les agradecemos su asistencia y que nos acompañen a esto que bien ha mencionado el maestro de ceremonias como una presentación literaria. El texto del autor Ricardo Ampudia, el texto El turismo en la agenda de México. Agradezco de manera muy puntual la presencia del senador Enrique Burgos García, del periodista Rafael Cardona, del doctor Sergio Sarmiento y por supuesto el maestro Paulo Carreño. La Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República, bajo la presidencia del senador Sánchez, desde noviembre del año pasado, tiene una misión muy importante, en realidad es un objetivo, y el objetivo es hacer que esta legislatura cierre con algo muy importante que pareciera que no cuesta trabajo, pero sí cuesta trabajo impulsarlo desde el ámbito cotidiano todos los días. Y eso es hacer que las obras que publiquemos al cierre de este periodo legislativo fomenten la reflexión y abonen al trabajo legislativo en sentido amplio. Por eso, cuando a finales del año pasado nos solicitaron la publicación de este libro, el equipo dictaminador y una servidora nos reunimos a tener una charla de café donde dijimos, ¿vale la pena publicar un libro de turismo de esta cantidad de páginas? Y después de estar un poco espantados, nos tomamos un tequila y decidimos que había que pensarlo bien. Cuando empezamos a leer el texto, nos lo dividimos para leerlo, descubrimos que este libro es la base de conocimiento para poder empezar un proceso reflexivo. El turismo, como bien sabemos, como bien sabíamos en el equipo dictaminador, pareciera ser un tema que está presente en la labor legislativa, en algunas conversaciones, en las noticias, en la arena pública, pero no algo de lo que se tiene un conocimiento preciso, por lo menos las bases elementales para poder decir algo
más o menos concreto. Así que en el camino, además de que aprendimos mucho, descubrimos que este libro nos da rutas de por dónde comenzar a entender ese concepto llamado turismo. Y decíamos, sí, bueno, es una actividad económica muy importante para el país, pero se nos reveló también un sector de la economía mexicana que tiene muchísimos elementos, que es muy rico en términos de análisis, y nosotros dijimos que le cambiaremos el nombre, decíamos hasta le pondríamos el ABC del turismo, y que entonces fuera, decía uno de los dictaminadores, la Biblia para poder acercarse al turismo. El autor, por supuesto, es un hombre con amplio conocimiento del tema en la práctica y también un funcionario público que sabe perfectamente de qué habla cuando nos enumera todos estos elementos del turismo y sus implicaciones. No voy a caer en la tentación en la que siempre caigo cuando presento libros, de comentarlo, porque para ello están aquí quienes me acompañan hoy en el Presidium. Pero debo decir que del lado de la producción editorial fue una aventura muy grata. Primeramente por la cantidad de páginas que tiene el libro, de cómo procesarlas en términos de tiempo, y segundo porque los elementos de un proceso editorial son muchísimos y nos obligan a hacer 3 lecturas del libro, así que casi no lo sabemos de memoria. Después de toda esa travesía, que tiene que ver con definir qué tipo de tipografía, qué tipo de hojas, qué tipo de formato, cuáles serán los canales de distribución, etcétera, etcétera, decidimos que sería este que ustedes ven aquí. Si lo hacíamos en 2 tomos, iban a ser 2 tomos que nos implicaba todo un proceso mucho más grande de distribución y de proceso editorial. Entonces decidimos hacer uno y grande, decíamos que sea entonces el libro de consulta que esperamos que sea, para poder distribuirlo, por ejemplo, y de manera inicial, en aquellos espacios donde se enseña turismo. Decimos, puede ser el libro de texto básico de los primeros semestres. De tal manera que ha quedado así, y ahora nuestro siguiente objetivo, después de esta presentación, es empezar con canales de distribución lo más efectivos posible para que llegue al público que efectivamente está decidiendo que dedicará su vida a estudiar estos temas. Reitero todo mi agradecimiento personal y por supuesto del senador Sánchez Jiménez por acompañarnos hoy, y no me resta más que escuchar con todo placer a quienes hoy nos acompañan en el Presidium, invitarles por supuesto a que los escuchemos también con toda atención y decirles que en un país donde leemos poco, dicen, aunque las últimas encuestas dicen que por supuesto leemos más desde que tenemos todas las plataformas digitales, en un país como este, la Comisión de Biblioteca, es decir, el Senado de la República, le ha apostado por hacer libros que sean libros sencillos de leer, pero que puedan ser de utilidad intelectual para el trabajo legislativo y político de este país. Muchísimas gracias por su presencia y estamos en la mejor compañía. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de la licenciada Virginia Franco Jiménez, secretaria técnica de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. A continuación escucharemos la óptica del senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, maestra, por la oportunidad de compartir esta muy interesante, muy importante reunión. Primero, para que me den la oportunidad de agradecer a las distinguidas señoras, a los amigos, muchos de ellos amigos de hace ya algunos años, que nos distinguen, que nos honran con su presencia en esta tarde. Agradecer muy cumplidamente el honor de participar en la presentación de este documento muy significado del maestro Ampudia. Agradecerles a quienes hoy nos permiten compartir este espacio, todos hombres de trayectoria, de reconocimiento en la vida pública de la sociedad mexicana, de la nación mexicana, en el Grupo ProMéxico, muy reconocidos por eso. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer de
del trabajo de la elaboración de este muy interesante y muy importante documento, El turismo en la agenda de México, pues obviamente lo primero que cualquier lector quiere saber es de quién se trata, quién es el autor de este trabajo. Es obvio que todos lo conocemos, todos sabemos quién es don Ricardo Ampudia, pero vale la pena subrayarlo. Don Ricardo Ampudia, al que bien se le podría aplicar el calificativo de embajador del turismo y embajador permanente del turismo, tiene una trayectoria profesional muy interesante, tanto en el sector público como en el sector privado. Bastaría dar algunos rasgos de su trayectoria y de su biografía para darnos cuenta de que estamos ante un autor que casi, diría yo, especializado en el tema del turismo, no obstante que su trayectoria es amplia. Es un hombre con esencia, con conocimiento en el ámbito del periodismo, en el ámbito de la comunicación social. También se ha destacado en la trayectoria diplomática, entre otros cargos, el de ser cónsul general de México en Houston, entre otras cosas. Una trayectoria ahí sí muy especializada y muy subrayada en el conocimiento del turismo, director general adjunto de Fonatur, subsecretario de la Secretaría de Turismo, fundador del Consejo Mexicano de Promoción Turística. La obra está dividida, si me permite libertad, don Ricardo, en tres grandes títulos, muy descriptivos, con un análisis muy particular, muy bien definido de lo que significa realmente el turismo de principio a fin. Yo no dudo en tratar, valga la redundancia, de un documento con tintes casi enciclopédicos, prácticamente. Pero cobra mayor vigencia el tema del turismo, no solamente por lo que en sí mismo es la oportunidad de conocimiento, de difusión, de análisis de lo que puede representar para México, para las relaciones en el mundo, para la inserción a una economía globalizada, sino particularmente lo que puede significar para nosotros. Yo tengo la impresión de que en este documento, que es teoría y que es praxis, nos permite adentrarnos también en lo que a estas generaciones, particularmente a las muy jóvenes, les ha pues dado la vida, la oportunidad de participar en un mundo de transformación. Algunas generaciones lo hemos visto en las últimas décadas y algunos están, me refiero de nueva cuenta a los jóvenes, pues insertos ya en un mundo en franca transformación. Desde la década penúltima de los años del siglo pasado, en los años 90 particularmente, pues advertimos que el mundo cambiaba la economía, cambiaba la composición, la relación social, fue la caída del muro de Berlín, fue de un mundo bipolar a un mundo unipolar, y esto planteó de nueva cuenta nuevas relaciones económicas, un nuevo orden económico en donde las naciones, y por supuesto naciones como la nuestra, como México, buscan líneas de oportunidad, aspectos en donde podamos tener un ambiente o un ámbito que nos permita fortalezas en el orden social. Yo creo que la oportunidad que nos da don Ricardo Ampudia habla de una cadena en el orden social, una cadena en el orden económico, pero también en el orden cultural. Hace un momento mencionaba la maestra
Franco, sobre la oportunidad de que también la cultura sea una de las vertientes del turismo, como lo señalaba alguna vez Tomás Carlyle. Cultura es lo que queda después de haber olvidado lo aprendido. Y esto es lo que hace don Ricardo Ampudia también en el ámbito del turismo. Oportunidad de acceder a la cultura, a la economía, en una nación privilegiada como es la nuestra, de tantas fortalezas, particularmente en el turismo, y en donde la gama de expectativas y de áreas de oportunidad son extraordinariamente ricas. Pocos países, y estoy hablando ante personas que conocen muy bien del tema, pocos países pueden tener la oportunidad de identificar lo que hoy tenemos. ¿Para qué? Entre otras cosas, además de la difusión cultural, para el impacto social, en donde hay necesidades subrayadas y en donde este se convierte en un instrumento que abre posibilidades también para la atención del ámbito social, porque también significa economía, porque el crecimiento, que seguramente nos puntualizará don Ricardo muy detalladamente, significa que hay crecimiento en el servicio, que hay crecimiento en la profesionalización, crecimiento en la demanda, que nuestros lugares o nuestras posiciones en el ámbito de atracción, en el ámbito de inversión, han tenido cambios sustanciales, y eso tiene un impacto en favor de la sociedad. Me van ustedes a disculpar esta expresión quizás simplona de mi parte, y pido licencia, y porque lo leí en esas cosas que luego se ven en las redes sociales. Leía yo algo que representaba a dos personas en el extranjero, uno mexicano y otro extranjero. Se saludan y uno le dice, ¿de dónde eres? El extranjero, el mexicano fuera del país, mexicano, la tierra del Chapo, la tierra donde hay disparos. Y le dice, ¿usted es consumidor? No. Bueno, porque entonces usted no conoce México. Si usted me hubiera preguntado si conocemos sobre la obra literaria de Ruiz de Alarcón, o si nos hubiera usted preguntado sobre Sor Juana Inés de la Cruz, le diría que eso es México. Si usted nos hubiera preguntado sobre lo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México o el Politécnico Nacional, le diría que también eso es México. O si nos hubiera preguntado sobre O'Gorman, le diría que eso es México. Y eso es justamente lo que puede abrir un tratado como el que hace ahora don Ricardo Ampudia. México es mucho más, muchísimo más de lo que se cree y de lo que se piensa. Y ustedes pues seguramente serán grandes difusores de todo esto. Y concluyo para no quitar el tiempo a nuestros comentaristas. ¿Por qué vuelvo a lo social? ¿Por qué me refería yo a que el gran compromiso de México, de los mexicanos y particularmente del gobierno, es el tema de lo social? ¿Por qué? Ustedes habrán oído que necesitamos escuelas, carreteras, infraestructura, hospitales, etcétera. Todo eso cabe en el ámbito de lo social. Podríamos decir que todo eso es tema social, incluyendo pobreza. ¿Cómo lo vamos a resolver? No hay otra más que con la economía. Solamente habrá infraestructura con economía. ¿Cómo vincular lo social con la economía? Con políticas, buenas políticas, políticas públicas, como se menciona aquí, insertando el turismo en la agenda de México. Políticas públicas, o si nos apuran, políticas de gobierno, y más deseable aún, que fueran políticas de Estado, en donde pudiéramos asimilar la sociedad y quienes tengamos alguna responsabilidad pública o en el gobierno, para decir que hay cosas que no pueden tener
una reversión, que hay cosas en las que se ha avanzado tan significadamente como el medio turístico, como el ámbito del turismo, en donde tiene que convertirse en una política de gobierno o quizá en una política de Estado, como una línea de continuidad, como una línea de oportunidad en la que en esta tarde, seguramente con lo que habremos de escuchar, queremos reiterar el agradecimiento del Senado, de nuestro grupo parlamentario, a don Ricardo Ampudia por este espléndido ejercicio, por este tratado sobre turismo que seguramente nos abrirá todavía líneas y expectativas para este ámbito. No quiero concluir sin subrayar la presencia de mis distinguidas compañeras senadoras y amigas de Hilda Flores Escalera y de Diva Gastelo. Muy honrado con la presencia de ustedes. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la óptica y reflexión a cargo del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, el senador Enrique Burgos García. Como ya lo mencionaba el senador, queremos darle la más cordial bienvenida a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Es momento de escuchar los comentarios de este libro a cargo del periodista Rafael Cardona, no sin antes brindarles a todos y cada uno de ustedes una pequeña semblanza de su trayectoria. Rafael Cardona es un periodista de gran trayectoria tanto en el sector público como en medios de comunicación. Fue corresponsal en México de la cadena Radio Programas Hemisferio de Miami, reportero del diario La Prensa, Telesistema Mexicano, Excelsior, colaborador de Diorama de la Cultura, de la revista Siempre, jefe de información de agencia CISA Proceso, reportero del noticiario 24 Horas de Televisa, de El Sol de México, socio fundador y columnista del diario 1+1, socio y director editorial de la revista Mi Ciudad, subdirector editorial del diario financiero Centenario, director de prensa extranjera y relaciones públicas, director de difusión y director de información de la Presidencia de la República durante el gobierno de Miguel de la Madrid, director de información del Departamento del Distrito Federal, presidente de la empresa consultora de comunicación e imagen Lugar Común S.A., consejero suplente en las juntas de gobierno de Notimex, El Nacional, PIPSA, Inversión, IMER e IMCINE. Fue socio fundador y director general de la revista Época, conductor del noticiario matutino Enfoque del Núcleo Radio 1000, conductor del programa Ciudad Abierta en Radio 13, comentarista en el noticiario José Cárdenas Informa de Radio Fórmula, columnista del periódico La Crónica de Hoy. También se desempeñó como coordinador de asesores de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, subdirector del programa de agravios a periodistas y grupos representativos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y asesor del presidente de esta importante comisión. Señor Rafael Cardona, tiene usted el uso de la palabra. Pues de todas las cosas esas que dijeron que yo he hecho, para lo único por lo que me han servido es para acumular años, pero algunas de ellas me han servido para tener amigos, y en mi paso por la Presidencia de la República me hice más amigo de Ricardo Ampudia, a quien ya conocía yo, pero por actividades impublicables. Todos fuimos jóvenes, hasta Ricardo Ampudia y yo. Entonces tuvimos una juventud y nos encontramos trabajando en la presidencia. Bueno, hicimos muchas cosas juntos, yo aprendí muchas cosas, no solamente de su capacidad profesional, sino de su buen trato personal.
Y no había yo tenido noticia de que él estuviera preparando esta, ¿cómo llamaríamos? Esta historia universal y proyecto cósmico del turismo en México. Yo me había quedado con otros libros importantes, muy importantes de Ampudia, que son sus comparativos de los informes presidenciales de los ejecutivos de México y de Estados Unidos. Y cuando uno lee lo que en los informes presidenciales de los hombres de Washington se dice de México, entiende hasta a Donald Trump. Bueno, no tanto, hay límites. Pero yo me había quedado con aquellos libros, y cuando me hizo el favor de llamarme para decirme que había terminado este libro y me dijo que si yo lo quería revisar, porque yo aprendí muchas cosas en el periodismo, sobre todo aprendí a mentir, pero en este momento no estoy haciendo periodismo y no voy a mentir, no lo he leído, es más, creo que no lo ha leído ni Ricardo Ampudia, porque no es un libro para leerlo, es un libro para consultarlo y es un libro para analizar algunas cosas que solamente en México pueden ser posibles. Él me dijo, mira, estoy terminando este libro de turismo, yo sabía de su paso por Fonatur, sabía también de las condiciones en las que Fonatur está actualmente, después de haber construido lo que construyó en el Caribe, y entonces me dio mucha curiosidad. Y me dio curiosidad saber que hoy, particularmente en esta administración, en este gobierno, el turismo ha tenido un momento como de resurrección muy vigorosa, y no solamente ahora cuando está Enrique de la Madrid al frente de la Secretaría, sino desde antes cuando estaba Claudia Ruiz. Hemos encontrado en el turismo lo que siempre sabíamos que teníamos de él y que no queríamos aceptar. Había todavía hace unos años una actitud un poco vergonzante de creer que el turismo era únicamente la frivolidad del ocio y que el turismo era tan prescindible como para haber escuchado que durante los 12 años de gobiernos procedentes del Partido Acción Nacional se había decidido suprimir la Secretaría de Turismo, hacerla a un lado, olvidarla, borrarla de la administración pública, como si no se tratara de una actividad que en algunos momentos nos ha dejado más dinero que el petróleo, sin comprometer ni el suelo, ni el subsuelo, ni la soberanía, ni la historia, ni la reforma energética, ni absolutamente nada. Yo creo que el turismo es una actividad noble, porque el turismo siempre le ha dado a México un escape para sus problemas financieros. Y creo que podríamos tener un mejor turismo si tuviéramos una mejor conciencia de lo que es esta, que alguna vez, no sé quién fue el que dijo eso, pero siempre me pareció una frase muy fallida, tan fallida que me la aprendí. Pero esta industria sin chimeneas, lo cual no es cierto, porque hay muchos hoteles que tienen chimeneas, pero bueno, son las cosas que se decían, creo que en los tiempos del Consejo Nacional de Turismo y otras épocas de nuestra bien amada historia nacional, tan llena de contradicciones y tan llena de errores. Yo creo que este libro de Ricardo es, como dijo la maestra Virginia, una guía muy importante para todos los centros educativos que en México a nivel superior imparten la forma de administración del turismo. Yo debo confesar que a mí el turismo no me gusta practicarlo, ni me gusta servir en el turismo. En alguna época de mi vida andaba yo muy mal de lana
Y un amigo mío que tenía una discoteca en Acapulco me dijo que se quería trabajar un rato en la cantina. Y no he conocido trabajo más duro. Eso de ser periodista es bien fácil, pues cualquiera. No, ser bartender. Eso es lo más difícil del mundo, porque se le olvida a uno quién pidió las cubas campechanas, quién dijo que quería el daiquiri sin jarabe, quién quería 4 hielos en su vaso y el otro nomás quería 2, y cuando llegan 25 pedidos simultáneamente y uno está absolutamente loco. Entonces yo decidí que yo nunca más volvería a ser bartender, y entonces me convertí en cliente de todos los bartenders. Y ahí sí entendí la parte lúdica y la parte provechosa del turismo. Pero el turismo no es el ocio, el turismo es una oferta de servicio que implica la construcción de muchas cosas importantes y que genera muchísimos empleos en diferentes otras ramas de la actividad productiva de un país que, como México, tiene que diversificarse hasta el extremo de que podamos soportar las cosas que vienen, si es que vienen, como parece avisorar el lenguaje de los expertos, con el Tratado de Libre Comercio y todas estas cosas que podrían limitarnos en algunas otras áreas. Yo creo que este libro de Ricardo, que les prometo, se los juro por la memoria de mi Santa Madre, que no lo voy a leer nunca, pero lo voy a consultar siempre. Eso sí voy a hacer. Cada vez que tenga yo que escribir algo sobre turismo, yo sé que tengo ahí, no como dijo mi querido amigo el senador Burgos, no tengo ahí todas las respuestas, pero sí tengo todas las guías. Esto no es una Biblia del turismo, pero sí es un compendio de datos, de cifras, de documentos tan impresionante que uno debe revisarlo y consultarlo con frecuencia. Y es un libro tan serio sobre turismo que no tiene una sola foto de Acapulco. Gracias. Desde luego que agradecemos los comentarios a cargo del periodista Rafael Cardona. Continuando con esta serie de comentarios, escucharemos la reflexión a cargo del doctor Sergio Sarmiento, quien empezó su carrera profesional en la revista Siempre a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en Filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entra a trabajar como redactor en Enciclopedia Británica Inc. y 2 años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de esta empresa, dirigiendo la Enciclopedia Hispánica. En 1981, colaborador fundador del periódico El Financiero, y en 1994 ingresa al periódico Reforma. Actualmente es columnista de Jaque Mate, que se publica en más de 20 diarios mexicanos. A nivel internacional ha escrito para The Wall Street Journal y Los Angeles Times, entre otras publicaciones. En el campo de los medios electrónicos, ingresó a Grupo Radio Centro en 1984, en 1993 a TV Azteca como comentarista y 2 años después fue designado vicepresidente de Noticias. En 1998, director del Comité Editorial de Noticias, a partir de 1997, titular del programa La Entrevista con Sarmiento y titular de la red de Radio Red de Grupo Radio Centro. Entre sus reconocimientos cuenta con la condecoración de Caballero de la Orden de las Letras y las Artes de la República Francesa. En el año 2003 obtuvo el premio Antena por su trayectoria profesional como máximo galardón de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Doctor Sergio Sarmiento, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. En estos tiempos hay que cuidarse mucho, entonces antes de que haya acusaciones penales, ustedes escucharon en mi biografía
Tengo una licenciatura en filosofía, una buena licenciatura con honores, pero no tengo ningún doctorado, no soy doctor ni pretendo serlo, de manera que, por favor, ninguna usurpación de cargo académico para nada. En primer lugar, gracias a Ricardo Ampudia, a quien conozco desde hace muchos años. Yo lo conozco a él antes de que él me conociera. Yo me movía en el mundo editorial, escribí desde muy chico y pues él fue un personaje muy importante en el mundo editorial, lo admiré toda la vida, lo sigo admirando y más lo admiro tras haber leído, si no el 100%, mi querido Rafael, sí una buena parte de este tomo que tenemos aquí. Decía la maestra Virginia Franco, y me pareció muy importante que lo dijera, que es difícil para cualquier casa editora o para cualquier institución, incluso el Senado, la Cámara de Senadores, pues ya tomar un proyecto como este proyecto, un libro de 800 páginas aproximadamente, no sé, por lo menos unos 3-4 kilos, eso es lo que debe pesar esto. Imagínense ustedes en los tiempos en que pues el gran logro de la profundidad editorial fue aumentar el número de caracteres de Twitter de 144 a 288, pues una obra de 800 páginas siempre parece realmente formidable. Y me dio mucho gusto también escuchar al senador Enrique Burgos, a quien también conozco desde hace mucho tiempo. Lo conocí cuando era gobernador del estado de Querétaro, hizo muy buen trabajo, me consta, allá en el estado de Querétaro, que es un estado, a propósito, que tuvo que reinventarse para generar un turismo que bien merece, porque es un estado hermoso y tiene una ciudad capital que es impresionante, pero había que reinventar esa ciudad y había que reinventar el estado para que tuviera éxito turístico. Bueno, el senador Burgos decía, y esto me pareció también muy importante, que es una obra de carácter enciclopédico. Esto, por supuesto, para mí es muy cercano a mi corazón. Yo estuve 20 años trabajando, no como bartender, no hubiera yo aguantado tanto, fui mesero en mis tiempos de preparatoria, pero nunca fui bartender, pero sí trabajé como enciclopedista. Fui director editorial de las obras en español y en portugués de Enciclopedia Británica durante casi 20 años y aprecio el trabajo enciclopédico que encontramos en esta obra. No es esto porque sea una obra alfabética, las enciclopedias no son alfabéticas, es porque es una obra sistemática, es porque una obra que pretende meterse en todos los aspectos del turismo, no nada más en México, a pesar de que el título de la obra es El turismo en la agenda de México. Empieza por el concepto filosófico de lo que es el turismo, nos presenta las estructuras jurídicas, el marco jurídico en el que se mueve el turismo en México y en el mundo, que es la Organización Internacional del Turismo, cómo se maneja, cuáles son los acuerdos internacionales en esta materia, cómo funciona la competitividad internacional y particularmente cómo se aplica al campo del turismo. Y así es el trabajo de Ricardo Ampudia en esta obra. Se va tema por tema. Nos lleva al fondo del tema y efectivamente nos está ofreciendo una pequeña enciclopedia que, aunque no sea alfabética, sí es sistemática. Decía Virginia Franco que puede ser una obra de texto, claro que puede ser una obra de texto, y sí veo esto como una obra para tener un panorama global de lo que es el turismo, que es una actividad muy compleja. Y sí, también veo esto como una obra de consulta, como una enciclopedia. Si quieres saber cuántos kilómetros de costa tiene México, ahí lo tienes, 11.122 kilómetros, gracias Ricardo, tienes la cifra correcta, pero además podemos saber, por ejemplo, que un país como Grecia tiene más kilómetros que nosotros, pero que tenemos en realidad más kilómetros de costa que Italia, que España, que muchos otros países que uno pensarían han aprovechado mejor los kilómetros de costa que tienen. La obra está llena de información. Si la comete uno de manera sistemática, sí, porque se puede, pero está muy bien escrita. Ricardo Ampudia ha sido editor toda su vida, por lo menos cuando primero supe de él y cuando primero lo conocí era editor.
Y ¿saben qué? Se puede leer, está muy bien escrita, es muy clara, y sí puede servir para que un muchacho que está entrando a la escuela y quiere especializarse en turismo se entere de qué es este negocio del turismo y se entere de que hay un marco jurídico, de que hay un marco económico, de que hay toda una serie de circunstancias que se tienen que tomar en cuenta para poder tener éxito dentro del turismo. Pero también si uno quiere simple y sencillamente meterse en otros aspectos, también del tema turístico, los artículos están hechos o los capítulos están hechos de forma de artículos, son muy sistemáticos, pero los puede uno leer realmente con, yo diría incluso con placer, porque eso se agradece en estos tiempos, que pueda uno tener una obra de 800 páginas, que sea una obra cuidada, que sea una obra con toda la bibliografía que tiene que tener una obra bien hecha y que de manera sistemática nos lleve de la mano para entender el tema. Esto es lo que ha logrado Ricardo Ampudia. Y va un paso más que me parece, un paso más allá que me parece también muy importante. Yo, como les decía, fui enciclopedista durante 20 años de mi vida. Me eduqué con ese afán de reunir toda la información concerniente a un tema, por lo menos, como decía yo, 250 palabras de cualquier tema, me pueden preguntar casi de lo que quieran. Pero hay algo que los enciclopedistas no hacemos casi por principio. Es algo que tampoco deberían hacer o deberíamos hacer los moderadores de los debates presidenciales, que es expresar nuestros puntos de vista y presentar un proyecto de nación. Y sin embargo, lo que hace Ricardo Ampudia al final de este libro, que me parece muy interesante, es presenta una propuesta que yo diría es casi filosófica. ¿Para qué queremos el turismo? Y lo que él plantea, pues lo que ya sabemos, el turismo es un instrumento, es una herramienta de crecimiento. Tenemos aquí las estadísticas que nos muestran cómo el turismo ha venido creciendo en el mundo. Hoy tenemos más de 1,000 millones de visitantes anuales, son cifras del 2014, me imagino que es las que estaban disponibles cuando cerró el libro Ricardo Ampudia. Pero más de 1,000 millones de visitantes internacionales a nivel mundial, y lo que vemos además es cómo el turismo es muy raro que tenga algún tipo de caída. Si cae un par de años el turismo internacional, empieza de inmediato a crecer nuevamente. Es una de las pocas actividades en todo el mundo que se han mantenido impermeables a las crisis económicas, a los problemas. En el caso de México, si vemos también las cifras estadísticas que nos tiene aquí, nos vamos a dar cuenta que las crisis económicas de México, que tanto daño nos han hecho a lo largo de la historia, nos fortalecen en lo turístico. ¿Por qué? Porque usualmente vienen acompañadas de deterioros en el poder de compra de la moneda. Finalmente nos hacen más baratos como país, y eso después de cierto tiempo nos empieza, en primer lugar, a generar ingresos, y después nos sirve de escalón para salir adelante de los problemas que hemos tenido. Si vemos los 80, si vemos 94, 95, cada vez que hemos tenido problemas después de cierto tiempo, es el turismo una de las actividades que nos saca adelante. Eso está todo en las estadísticas que nos muestra Ricardo Ampudia en este mamotreto, en el buen sentido de la palabra, de un libro amplio y de carácter exhaustivo, que es lo que tenemos aquí. A mí me tocó, por razones del destino, sí trabajar en el turismo. Yo sí fui mesero en un café, desafortunadamente nunca fui bartender. Me imagino que debe haber otro tipo de ventajas en esa actividad, pero fui mesero para un público turístico cuando estaba yo en la preparatoria, en una peña de Coyoacán, y nuestro público era fundamentalmente turístico, y posteriormente pues me tocó de una forma u otra estar vinculado a la actividad turística de mil formas. Posteriormente tuve la oportunidad de vivir en el extranjero, y particularmente en España, ya en los años 70 y en los años 80, vi algo que me llamó poderosamente la atención. El turismo no es solamente una actividad que te da crecimiento económico. El turismo transforma la cultura de un país. El turismo te permite tener contacto con personas de otras nacionalidades, de otras culturas, de otros idiomas. El turismo hace que un país pueda dejar atrás los atavismos del pasado
y te permite, de hecho, construir nuevas realidades. Esto pasó en España en los años 70. Yo estoy absolutamente convencido que la salida del franquismo, con todo lo que esto implicó en términos políticos, en términos de libertades personales, en términos económicos, tuvo mucho que ver con la transformación turística que tuvo España en esos momentos. Cosas tan sencillas como las playas españolas y las mujeres toples nórdicas que llegaban a las playas españolas, créanme que ayudaron a transformar una España que estaba todavía encerrada en una mentalidad medieval. Por eso puede ser tan interesante el turismo, por eso tenemos que hacer esfuerzos por sacarlo nada más de los pequeños universos en los que ha tenido gran éxito, en donde hemos tenido gran éxito, sí. Tenemos un ejemplo que tiene positivo y negativo en Acapulco, pero a ver, tenemos nuestros centros integralmente planeados que realmente nos han demostrado un camino hacia adelante en materia turística. Cancún, Huatulco, Iztapa, y que nos muestran que si las cosas se planean bien, si se planifican, si sabes dónde van a vivir los trabajadores, dónde vas a poner la basura, cómo vas a disponer de la basura, finalmente las cosas pueden funcionar bien. Y bueno, quien quiera que haya viajado por México sabe que estamos llenos de recovecos que pues pueden incitar a un turismo cada vez más intenso. Hablaba de los callejones de Querétaro, pero podría hablar, senador, de San Carlos y de esta combinación de mar y de desierto que es tan característica de Sonora y que sin embargo no hemos podido desarrollar todavía de la forma en que podemos desarrollarla. Todas esas oportunidades están presentes. El turismo es una actividad no solamente noble, el turismo puede ser un instrumento no solamente de transformación económica, sino de transformación intelectual. Eso es lo importante. Pío Baroja decía que el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando. Si lográramos hacer viajar a Donald Trump, estoy seguro que podríamos transformar los Estados Unidos. Muchas gracias. Agradecemos la importante reflexión a cargo de Sergio Sarmiento dentro de esta importante presentación literaria. Como ya lo mencionaba Sergio, queremos darle la más cordial bienvenida al senador Ernesto Gándara Caumón del estado de Sonora. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. A continuación, escucharemos la perspectiva a cargo del maestro Paulo Carreño, quien es, desde febrero del año 2017, director general de ProMéxico, agencia del gobierno federal encargada de fortalecer la participación de México en la economía internacional a través del apoyo a la internacionalización de las empresas mexicanas, a sus procesos de exportación y a la atracción de inversión extranjera a México. Del año 2016 a 2017, Carreño se desempeñó como subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, periodo en el cual el gobierno mexicano emprendió una estrategia de mayor presencia en la región. Anteriormente, en el periodo de 2015 a 2016, fue coordinador de Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia de la República, en la cual diseñó la instrumentación de diversas acciones para fortalecer la imagen y mejorar la percepción de México en el extranjero. Entre otros cargos, se desempeñó como director ejecutivo de comunicación y relaciones institucionales para Grupo Financiero Banamex y vocero en México de Citigroup, el banco global con mayor presencia en el mundo. Fue presidente de la Comisión de Comunicación, Mercadotecnia y Responsabilidad Social de la Asociación de Bancos de México. Finalmente, ha sido catedrático de estas disciplinas por el Instituto de Administración Pública y la Universidad Iberoamericana. Maestro Paulo Carreño, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias y empiezo desde luego pues por saludar con particular afecto y gratitud a los senadores presentes, a Diva Gastelum, a Hilda Flores, desde luego a Ernesto Gándara y a nuestro compañero de presidium, don Enrique Burgos. Es un gusto volverlo a ver. Gracias, Virginia Franco Jiménez, secretaria técnica de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Felicidades por la iniciativa y desde luego nuestra gratitud también por la hospitalidad en este resunto. Al autor, en primer lugar, gracias, don Ricardo, y a don Rafael Cardona y a don Sergio Sarmiento. Es un enorme gusto saludarlos nuevamente y compartir esta mesa con ustedes. A todos los amigos de don Ricardo aquí presentes, uno de los mosaicos más claros y reflejos de la mejor cosecha que tiene don Ricardo en la vida, que son sus amigos, que es su familia. También es un gusto verlos y es un gusto saludarlos. Seré breve no solo porque los que me antecedieron en el uso de la palabra ya han dado buena cuenta del libro, lo que nos une esta noche, han dado buena cuenta también de los enormes atributos y de la carrera y la trayectoria de don Ricardo, pero también en aras a no desvelar más a nuestras más adorables y distinguidas asistentes a esta presentación del libro, que nos honran con su presencia, las nietas también de don Ricardo. Como director de ProMéxico, es un particular, yo diría, honor, es un privilegio poder dirigir estas palabras, poder en primer lugar conocer de primera mano una obra de don Ricardo, que debo confesar, la primera pregunta que me hizo hacerme es cómo le hizo para, además de escribirla, ser uno de los funcionarios más prolíficos, más activos, más entusiastas que tiene la institución, pero también poder transmitir en público la gratitud por su cercanía, su talento y su compromiso en esta etapa en la que puedo preciarme de ser su colega dentro de ProMéxico. Esta obra yo creo que refleja de manera muy nítida, no solo por sus dimensiones y sus enormes, el rubro que cubre, pero esto que ya, de lo cual ya hablaba Sergio Sarmiento, y que es la disciplina que tiene Ricardo para auténticamente comprometerse con un tema, elaborarlo de esta manera, desde luego ir a cada una de las fuentes que están también precisadas, que están también registradas a lo largo del libro, y al final dar a luz literalmente el turismo en la agenda de México. Don Ricardo, ya el senador Enrique Burgos nos platicó ampliamente de su trayectoria. Yo nada más me permitiría sumar que a su trayectoria como diplomático, como autor literario, como comunicador consumado, como disciplinado coleccionista, también académico y formador de nuevas generaciones, abuelo, desde luego, padre de familia, suegro, golfista entusiasta, lo vamos a dejar ahí, y sobre todo muy comprometido servidor público, y en particular amigo de sus amigos. Tiene una característica quizá por encima de todo esto, o que de alguna manera engloba todo esto, que es un gran promotor, un promotor incansable de México. En todas las etapas de su vida, en todos estos funciones que ha servido, si hubiera una línea conductora, si hubiera un espacio donde todo esto se suma y se conjuga, es en la promoción de su propio país, lo cual nos habla, yo creo que de manera muy elocuente, de su amor por el país, de su amor por México. En su paso por la Secretaría de Turismo, que es donde yo infiero que inicia esta pasión por el sector, inicia este gusto y esta afección por el sector,
pues no es coincidencia que también es el momento en el cual México, como de alguna manera don Rafael Cardona también lo narra, empieza a tomar el sector del turismo como un sector industrial productivo, es decir, como un sector que no solo es lúdico, que no solo es de diversión, que no solo es de pantalla, como por ahí dijo algún cronista, sino es un sector que representa importantes ingresos para la economía mexicana, que genera pues probablemente más empleos que la suma de varias industrias consolidadas, y que también, y que también desde luego pues representa una fuente de divisas importante. En ese paso por don Ricardo, también no es coincidencia que en la Secretaría de Turismo se suma un grupo de talentosos funcionarios que entienden y de alguna manera promueven una idea de turismo integral, donde el turismo no solo es la suma de los hoteles, los aeropuertos, los restaurantes, sino es una industria que presenta y representa lo mejor de México en el mundo y que trae también por la vía de las inversiones internacionales lo mejor del mundo para México. Es decir, que es de dos vías. Ahí es donde auténticamente el gobierno mexicano, insisto, con un grupo pues muy talentoso de funcionarios públicos, donde pues podría nombrar nada más por no dejar a la doctora Silvia Hernández, a Ildefonso Guajardo, entre otros compañeros de Ricardo en ese entonces, que entienden que el turismo es esta herramienta de promoción del país, de promoción de inversiones, de promoción de lo mejor de México en el mundo. Don Ricardo también en su trayectoria, no puedo dejar de mencionar, se une a ProMéxico, pues acaso con el proyecto más importante de esta institución en lo que va de la administración, que es el comisariato en el Pabellón de México en la Expo Milán, donde no solo muestra don Ricardo esta sensibilidad, pues de alguna manera oficio de diplomático, oficio de embajador, para llevar a un pabellón pues que se consolida como uno de los más visitados, incluso de los más bellos de aquella feria, y nuevamente pone a México en un escaparate, en ese escaparate el más importante. Don Ricardo suma el turismo en la agenda de México a sus publicaciones previas. Ya don Rafael Cardona hablaba de los informes presidenciales de Estados Unidos y México, pero también está uno desgarrador que yo no puedo dejar de mencionar, Mexicanos al grito de muerte, y la Iglesia de Roma. Es decir, todos de alguna manera reflejan esta vocación que ha tenido don Ricardo de absorber literalmente lo más importante de sus funciones como servidor público, sus experiencias, y plasmarlas y dejarlas en un legado para los lectores. El libro, El turismo en la agenda de México, además de las referencias y además de la relevancia que tiene para los lectores, como ya han referido don Sergio y don Rafael, nos trae y nos presenta una oportunidad única de ver al turismo no solo, insisto, pues como un sector industrial, un sector económico relevante de México, sino como una actividad que conjuga identidad, naturaleza y cultura con empleo, crecimiento y sustentabilidad. El turismo, les decía, es una de las actividades económicas pues de la mayor relevancia en nuestro país. Hoy es uno de los mayores, si no es que el sector que más aporta al Producto Interno Bruto y la segunda industria que más empleos trae a nuestro país, y representa además pues la industria que más crecimiento ha tenido en los últimos 5 años. Ya lo habrán visto ustedes en un sinnúmero de reflexiones. México pues no solo regresó en estos últimos 5 años al top 10 famoso del turismo por visitantes, por número de visitantes,
sino del lugar 16 que tenía México en el 2012, ya estamos en el 8º, y si no pasa algo extraordinario, cuando salga el siguiente reporte para dentro de 2 meses, es probable que México termine esta administración en el lugar 7º o 6º incluso. Por ende, la publicación de este libro no solo pues presenta, como ya lo mencionaba la licenciada Virginia Franco, una gran oportunidad para los lectores pues que en materia académica estén interesadas por el turismo, sino también una lectura indispensable, diría yo, para entender un fenómeno pues de la mayor actualidad y del mayor interés para cualquiera que quiera entender también por el proceso a través del cual está atravesando México. Como es posible apreciar en el libro, Ricardo pues aborda un tema fundamental para nuestro país, hace un llamado que no hay que despreciar de ninguna forma para hacer conciencia sobre la necesidad de insertar esta actividad, el turismo, en las prioridades de la agenda pública. Esa es quizá una de las partes que a mí más me gustaron, don Ricardo, del libro. Ya decía don Enrique Burgos, se divide en 3 partes: análisis global del turismo, el turismo en México y los beneficios y aspectos que hacen vulnerable también a este sector, es decir, qué hay que hacer no solo para seguir haciendo las cosas bien en materia de turismo, sino para evitar cometer errores que se han lamentablemente cometido en el pasado. Es un ejercicio extensivo, me atrevería yo a decir, y reflexivo, pero también uno muy propositivo, y de ahí la parte didáctica, académica, que la hace tan valioso para pues las nuevas generaciones que quieran estudiar, que quieran dedicarse y desde luego conocer más de esta actividad. Sus implicaciones rebasan pues la información y se traducen en un llamado a la acción. Y si el objetivo de las fuerzas que representa el turismo es ver a México como una potencia, que lo es para muchos de nosotros, entonces también hace un llamado a hacer un cambio radical, un cambio disruptivo en la organización político-administrativo, y no uno en el sentido del que nos recordaba don Rafael Cardona, de desaparecer la Secretaría de Turismo como en efecto se propuso hace algunos años, sino al contrario, de tomar la actividad turística como una actividad estratégica, como tomamos la industria automotriz, por ejemplo, la industria aeroespacial, desde luego la agroindustria. En este libro, Ricardo presenta una excelente oportunidad para entender, para comprender de primera mano la naturaleza y la complejidad del turismo, así como para valorar su importancia. Editado por el Senado, nuevamente mi mayor reconocimiento por la labor que lleva a cabo el Senado en esta labor de promoción de la lectura y de la edición de obras de esta naturaleza. Aparece en un momento, pues yo diría, no solo oportuno, sino verdaderamente en el mejor momento posible. Ricardo así nos inspira a buscar formas por ver distinto una actividad que hace a México grande en diversos de los aspectos y cuyo potencial debe ser debidamente explotado. No puedo más que felicitar a don Ricardo por esta nueva obra, felicitarnos a todos los aquí presentes, pues por no solo ser testigos de la presentación de este libro, desde luego felicitar también a don Ricardo por un grupo tan nutrido de asistentes, de familiares, de amigos que, insisto, dan pues un testimonio muy claro de lo que ha cosechado don Ricardo en la vida, y esos son amigos, esos son quereres, y felicitar desde luego también al Senado de la República por la edición y la promoción del mismo. Muchas gracias a todos. Agradecemos la importante perspectiva a cargo del maestro Paulo Carreño. Finalmente, señoras y señores, escucharemos todo lo relacionado con esta obra literaria a cargo de su autor, don Ricardo Ampudia, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de su trayectoria.
Don Ricardo Ampudia fue director de Prensa Extranjera y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República de 1985 a 1988. En el año de 1988 fue subdirector general de Fonatur y consejero en asuntos de turismo de Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. En 1992, director general de Protocolo con rango de embajador de México, mientras que en 1994, subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, fundador y director general del Consejo Mexicano de Promoción Turística. En el año 2013 se desempeñó como director general de Comunicación Social en la Secretaría de Gobernación. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Administración y Finanza de ProMéxico. Cuenta con las obras literarias tituladas México y los informes presidenciales de los Estados Unidos de América del Fondo de Cultura Económica, los Estados Unidos y los informes presidenciales de México también del Fondo de Cultura Económica, La Iglesia de Roma y Mexicanos al Grito de Muerte por Editorial Siglo XXI. Don Ricardo Ampudia, es para el Senado de la República un honor contar con su presencia. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Espero que hayan notado que hay 12 años que no hubo ejercicio profesional en el gobierno. Pero bueno, aquí estamos nuevamente y quisiera agradecer al Senado de la República este honor que me hace al haber editado mi libro. Engalanan con su presencia las señoras senadoras y doña Diva, doña Hilda, muchas gracias, y mi querido amigo Ernesto. Y por supuesto, la valiosa participación del senador Burgos, mi amigo de siempre. Muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Agradezco también al señor secretario de Turismo, don Enrique de la Madrid, por el prólogo que acompaña a esta edición. Asimismo, debo de agradecer la excelente colaboración de la investigadora Claudia Dorantes, de la maestra Rosario Graham por sus comentarios puntuales a la primera versión de este libro, al maestro Juan José Sánchez y a la maestra Michelle Montserrat, ambos de la Comisión de Turismo del Senado, por la revisión de la segunda versión de la obra y sus sugerencias para ampliar la parte relativa a la visión de los gobernantes. A Virginia Franco por su valiosa colaboración también, muchas gracias. De igual manera agradezco a las instituciones que me abrieron sus puertas para obtener una más que valiosa información, como la Organización Mundial de Turismo, el Centro de Documentación Turística de Sectur y el Instituto de la Competitividad Turística. Aprovecho esta ocasión para saludar a mis compañeros de ProMéxico, de la Secretaría de Economía, de Gobernación, de Turismo y de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por su presencia. Gracias. A mis amigos que me acompañan para la presentación de esta obra, el maestro Pablo Carreño, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy agradecido. A don Sergio Sarmiento, líder en la opinión pública, y a Rafael Cardona, periodista de añeja sabiduría, gracias por estar aquí. Inicio con la siguiente reflexión. A lo largo de mi vida he soñado y he enfrentado desafíos. También he aprendido a compartir mis experiencias como servidor público, en donde el quehacer continuo y la toma de decisiones revisten especial importancia. El turismo en la agenda de México no es la excepción. Es producto de mi paso por la Secretaría de Turismo y del Fondo Nacional de Turismo Fonatur. En mi carácter de subsecretario en los años 90, la entonces secretaria de Turismo, Silvia Hernández, me decía: no, Ampudia, no debemos enfocarnos solo en la belleza del lugar ni en las grandes estructuras hoteleras. Necesitamos ofrecer productos con valor agregado, que su viaje no solo sea una vacación, sino sea una experiencia. Esta visión nos llevó a modificar la estrategia promocional y empezamos a tomar en cuenta las regiones con una gran tradición cultural en nuestro país. Abrimos nuevos mercados en Europa Occidental, en Brasil y en Argentina. Se estableció el vuelo British de Londres a México y se firmaron pactos con diversas aerolíneas, entre las cuales destaco Continental y United, las cuales en un periodo de 3 años crecieron hasta un 300%. También se consideró la conveniencia de promover viajes de playa junto con un destino cultural, actividades de aventura y, por supuesto, actividades gastronómicas.
Pero ¿qué logramos con el impulso de nuevos vuelos, la promoción de inversiones, la diversificación y el financiamiento accesible? El sector creció 2 dígitos en el número de llegadas de visitantes internacionales, es decir, más del 10% anual, y a su vez disminuyó la brecha entre el número de turistas y el gasto per cápita. Mi trabajo en Sectur y en Fonatur me llevó a recapacitar sobre la importancia de la industria del turismo, las grandes posibilidades que tiene de fortalecerse y sobre todo de contribuir al crecimiento del país. Por ello, la idea de insertar el turismo en las prioridades de la agenda pública para lograr que México se convierta en una verdadera potencia turística fue el rumbo que orientó este libro, el cual se planeó como un referente para todos los actores involucrados en el sector: estudiantes, servidores públicos, legisladores, empresarios e inversionistas, entre otros. En esta obra, dividida en 3 partes, en 12 capítulos, en conclusiones y en una propuesta, se analizó el rol del turismo como sector, política pública, industria, servicio, actividad y motivo o medio de la población que visita o viaja a algún destino. De manera especial se examinó el proceso histórico del Estado mexicano para mostrar los distintos escenarios de diversos regímenes presidenciales antes de crear una Secretaría de Estado en materia de turismo. Aprovecho para saludar al hijo del primer secretario de Turismo, don Julio Hirschfield. A su vez, se identificó que, aún con la importancia del sector en la generación de divisas, la percepción sobre el mismo no ha tenido la fuerza suficiente, motivo por el cual debe fortalecerse. El propósito principal del libro es brindar diversos elementos para que los actores involucrados en el sector comprendan su esencia, alcance y beneficios económicos, políticos y sociales, así como ambientales y culturales. Y a su vez, tengan presente los factores que lo colocan en una situación de vulnerabilidad, tales como la inseguridad, los efectos de cambio climático y el impacto de los fenómenos naturales. La tesis de la cual se parte es la siguiente: el turismo es un conductor de sustentabilidad. En este sentido, permítanme compartir con ustedes la idea que explica esta tesis. El turismo comparte escenarios con el ambiente y las culturas, contribuye al desarrollo de la infraestructura integral, al crecimiento económico, ofrece oportunidades de negocios y brinda condiciones para mejorar la vida social de generaciones presentes y futuras. En la medida que se logre un entendimiento real sobre el equilibrio que debe guardar la relación entre el turismo, lo económico, lo ambiental, lo social y las culturas, entonces el sector tendrá la fuerza necesaria para incluirse en la agenda pública como una verdadera prioridad. Señoras y señores, el turismo es la gran opción que tiene México para minorar la desigualdad social y contribuir al crecimiento del país. Favorece el desarrollo integral de los territorios alrededor de los atractivos turísticos y genera alternativas de crecimiento económico y fuentes de empleo, lo cual brinda mejores condiciones de vida a la población. Pero ¿cómo lograr que tanto viajeros nacionales como extranjeros tomen la decisión de visitar destinos mexicanos? ¿Qué es lo que motiva a las distintas generaciones a tomar la decisión de visitar un lugar específico? ¿Qué se necesita para hacer ese motivo de viaje? Sin lugar a dudas, se requiere de la instrumentación de una verdadera política de Estado, es decir, que los hombres de Estado le den al turismo el nivel que merece de una auténtica prioridad nacional. Necesitamos destrabar, reordenar, reorientar, simplificar y crear una conciencia de transversalidad entre el Estado y la ciudadanía de la importancia que tiene el turismo. En el momento que se comprenda la esencia del turismo, se incluyen las prioridades nacionales y se destinen los recursos necesarios